Mi nombre es Consuelo Winter Sarmiento y junto con mi colega David Esteban Baldión Henao les presentamos nuestra ponencia Agenda Informativa y Sahara Occidental, una guerra invisible, en la cual estaremos hablando sobre los puntos más interesantes que hemos encontrado en nuestra investigación sobre el bloqueo informativo, haciendo énfasis en dos medios de comunicación internacionales generalistas, la BBC y El País. Gracias por acompañarnos. Para comprender el impacto de lo que se genera a partir de un bloqueo informativo, tomamos el caso del Sáhara Occidental. Es importante revisar históricamente qué ha sucedido y entender por qué la crisis del Guelguerat ha sido casi que el galimatías de una situación de una muy difícil solución. Tenemos que tener en cuenta que África mantuvo el modelo colonial hasta entrada la década del 60. Solamente desde esta época, con el aporte de la Organización de las Naciones Unidas en la resolución 1514, se comienzan a dar los primeros pasos para la descolonización de un territorio que estaba siendo, desde finales de 1800, ocupado por parte de las colonias y de las potencias europeas esencialmente. El caso del Sáhara Occidental, antiguo Sáhara español, no es la excepción. Hace parte de los 17 territorios no autónomos que aún existen en el mundo. Y el proceso pudo haberse dado de una forma mucho más sencilla si se hubiera realizado el referendo de autodeterminación. Sin embargo, este proceso no pudo llevarse a cabo. En primera medida, porque durante la dictadura de Francisco Franco se reconoce al Sáhara Occidental como una provincia más de España, negándole la característica de territorio colonial. A su muerte, cuando ya se pensaría que se podía comenzar con este proceso de descolonización, comienza un proceso de ocupación, hecho inicialmente por el Reino de Marruecos y la República de Mauritania. Este proceso se da en el contexto de lo que se denominó la Marcha Verde en 1975, cuando el pueblo marroquí, instado por Hassan II, comienza a movilizarse con unos colonos hacia el territorio del Sáhara Occidental. Se supone que era una manifestación pacífica donde solamente se moverían con un Corán en su mano y más de 300.000 personas se movilizaron. Sin embargo, no solamente eran civiles colonos, sino que también dentro de este grupo iban fuerzas militares. Lo que hicieron fue ocupar el territorio que previamente había abandonado el Reino de España, quienes desisten de toda su responsabilidad en el territorio y se retiran. Al retirarse, lo que hace el Reino de Marruecos es ocupar este territorio, de facto, comenzar con un gobierno de invasión. Y justamente por el sur, también la República de Mauritania sube y ocupa el territorio. Esto desencadena dos procesos. El primero es que inmediatamente sale el último hombre español, un grupo nacionalista saharaui denominado Frente Polisario, en su acrónimo, se levanta en armas y proclama la República Árabe Saharaui Democrática en su derecho de autodeterminación como pueblo. Comienza una lucha terrible que dura básicamente hasta nuestros días, solo que ha tenido diferentes etapas. En la primera, que se da hasta 1979 con este conflicto, lo que tenemos como resultado es que se retira Mauritania del conflicto reconociendo que ese territorio no le pertenece, pero no sucede lo mismo con Marruecos, con quien se sostienen las hostilidades. Marruecos lo que hace es construir un muro militar que tiene más de 2.320 kilómetros de recorrido, que no es un simple muro divisorio, sino que además es un muro que está minado. Se considera o se calcula que hay más o menos entre 5 y 10 millones de minas antipersonas. ¿Para qué se construyó ese muro? Para separar el territorio ocupado del territorio liberado, que durante todo este periodo, entre el 75 y el 80 que comienza la construcción del muro, había recuperado el Frente Polisario, dejando fuera de su territorio a cientos de miles de personas que tuvieron que salir porque simplemente vieron su vida amenazada por el invasor y recurrieron hacia el territorio argelino, asentándose en los campamentos de refugiados en la provincia de Tinduf. Este es el contexto de lo que ha sucedido, pero ¿qué pasó desde 1980? Progresivamente se tuvo una serie de rondas de negociación que solamente llegaron a un término o un acuerdo hasta entrada la década de los 90. En 1991, y gracias al plan de arreglo resultante del plan Baker, que no fue aceptado completamente por Marruecos, pero que llevó a un cese al fuego, se logra estabilizar la región, se logra estabilizar el territorio y se detiene el componente armado de este conflicto. Todo en espera de la realización del censo que llevara
posteriormente a realizar el referendo a través del cual se podía lograr el proceso de la autodeterminación. Este proceso nunca se pudo realizar. Si bien se hizo un censo con muchísimas fórmulas de cálculo, ninguna satisfizo completamente al Reino de Marruecos y nunca aceptó las fórmulas de cálculo. Esto se sostuvo hasta nuestros días, hasta el año 2020, cuando ya definitivamente el pueblo saharaui se sintió completamente agredido en términos generales, no solo por la invasión, sino por el incumplimiento sistemático del acuerdo que se había dado en el marco del cese al fuego. Ese acuerdo tenía unos puntos específicos sobre el uso del territorio y entre ellos tenemos que destacar lo que tiene que ver con el tema del muro. El muro cerraba el paso hacia Mauritania, ese muro como se había construido no permitía el paso y cuando se firma el acuerdo lo que se hace es hablar de unas zonas de extrusión donde no se podían llevar a cabo ningún tipo de ni maniobras militares pero tampoco construcción de infraestructura. El hecho de construir una carretera es construcción de infraestructura y es justamente lo que hizo Marruecos para movilizar y motivar el comercio. Este es un paso que se ha abierto y que, si somos bastante rigurosos, está rompiendo con el acuerdo. Pero no solamente eso, es uno de los puntos de paso de todo tipo de mercancías, legales o ilegales, desde y hacia el centro y sur de África. Entonces, ante todo este incumplimiento sistemático, los saharauis toman una decisión: protestar. Y muchos hombres y mujeres jóvenes se dirigen a la zona del Guelguerat, donde se asientan en una protesta. En este asentamiento de la protesta se encuentran con un ataque por parte de las tropas marroquíes y esto genera lo que hoy fue la ruptura del cese al fuego y el reinicio de las hostilidades entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos. En el 2019 fuimos testigos a través de los medios de la ruptura del cese al fuego entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos. En ese escenario, y teniendo en cuenta que este es uno de los conflictos más antiguos del mundo en un territorio no autónomo, ya que tiene más de 40 años de existencia como tal, quisimos preguntarnos por la acción de los medios en términos de sus agendas informativas y el volumen de información disponible al público a través de estos medios, digámoslo así, tradicionales, en sus versiones digitales o de Internet. La cuestión es, ¿hasta dónde se da un repunte en la presencia del tema del Sahara Occidental en estos medios, particularmente la BBC y el diario El País, y hasta dónde esa visibilización parcial, total o tal vez inexistente de la situación tiene que ver con el tema de agendas informativas, intereses políticos, intereses económicos. Al mismo tiempo, queremos hacer una revisión de la situación sobre el bloqueo informativo que impone Marruecos en el Sahara ocupado y retomar desde el periodo de reactivación del conflicto, de ruptura del cese al fuego, la actividad de los propios saharauis desde sus propias agencias informativas, digamos, separadas de estos medios masivos. En este sentido, pues lo que encontraremos en la ponencia será una revisión de algunas de las publicaciones de El País y de la BBC en torno a la problemática actual del Sahara, así como la retoma del contexto inicial del conflicto y la revisión de las modificaciones o posibles modificaciones que se han dado en las dinámicas de activismo digital por parte del pueblo saharaui y sus agencias. De otra parte, en la revisión de ese contexto previo, es decir, desde la contextualización histórica del proceso de ocupación del Sahara Occidental, el proceso de desplazamiento de sus poblaciones y todos los acontecimientos, digamos, relevantes ocurridos previo a la declaratoria del cese al fuego y la realidad posterior al cese al fuego, así como el periodo
subsiguiente de reactivación de hostilidades, buscamos establecer una proyección en torno a la consecuencia que puede tener una invisibilización mediática para la causa del pueblo saharaui desde la perspectiva política, desde la perspectiva de relaciones internacionales, y cómo los medios juegan un papel preponderante en esa percepción general de la situación que vive el Sahara Occidental actualmente. En lo que se refiere a los hallazgos iniciales en la página de la BBC y El País, encontramos básicamente información de corte generalista sobre la situación en Sahara Occidental y algunos elementos en torno al análisis de la situación política de la región. Sin embargo, estos componentes o estos productos están restringidos a versiones tremendamente cortas, más de orden noticioso que investigativo, sobre la situación particular, y se encuentra un mayor auge de contenidos en el momento en el que España cambia, digamos, de derrotero en términos de la línea de decisión que había adoptado previamente sobre la situación de Sahara Occidental, y comienza, digámoslo así, considerar posible la legalización o la normalización del territorio ocupado con la presencia de Marruecos. En este sentido, pues obviamente estamos hablando de contenidos más bien de opinión que de análisis. Entonces, por el lado del país, encontramos básicamente estos elementos. En cuanto a la BBC, digamos que también prioriza contenidos noticiosos de corta extensión y al mismo tiempo da escenario a relatos alternativos en torno a la situación del Sahara. ¿Esto qué quiere decir? Entre las múltiples notas que se encuentran, encontramos, por ejemplo, la muestra de un ejercicio fotográfico que hace un artista para, digamos, reflejar lo absurdo del conflicto desde la extrapolación con soldados de juguete que hace en el escenario o en los escenarios naturales de algunas zonas del Sahara. Por el otro lado, encontramos fuera de estos dos escenarios algo más de descontento o de discusión también en torno a la situación del Sahara Occidental por parte de personas no vinculadas a estos medios informativos. Es decir, se encuentra algo más de intentos de análisis, de revisión histórica o de recuento, digamos, más elaborado de hechos desde espacios alternos a los medios convencionales. Así, la actividad de entidades como Equip Media, una agencia informativa saharaui que funciona prácticamente de manera clandestina en el territorio ocupado, como la actividad de saharauis en el exilio, en la diáspora, en lugares como España y otros lugares de Europa, serán de interés particularmente cuando se den en el escenario de los medios digitales, internet, redes sociales y otros espacios alternativos de difusión que de alguna manera buscan compensar la ausencia del relato de la realidad saharaui en los medios informativos convencionales.